Protección Civil, en caso de presentarse una emergencia, debemos salir de forma rápida y ordenada hacia el área de menor riesgo, la cual se localiza frente al edificio central en el estacionamiento, y ahí esperar instrucciones del personal de Protección Civil. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural y la Galería del Sur, les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, visionario de la arquitectura mexicana, creador de espacios que transforman la identidad social y cultural. A continuación les presento al doctor Francisco Javier Soria, rector de la unidad. La doctora Angélica Buendía Espinosa, secretaria de la unidad. El arquitecto Francisco Haroldo, director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. La doctora Marta Flores Ábalos, coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural. Y nuestro invitado especial, el arquitecto Javier Ramírez Campuzano, hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. A continuación, el doctor Francisco Javier Soria, rector de la unidad, nos dirigirá unas palabras. Gracias, Marina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Qué bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Yo estoy muy contento por la exposición que se inaugura hoy sobre Pedro Ramírez Vázquez, un gran arquitecto mexicano, pero además nuestro primer rector. Él fue el primer rector de esta universidad. Voy a comentar ahí algunas cosas muy rápidamente, pero bueno, por supuesto agradecer a todas y todos ustedes que estén el día de hoy aquí. Por supuesto saludo a nuestra secretaria, la doctora Angélica Buendía, desde luego a la doctora Marta Flores, que es la encargada de extensión universitaria de nuestra unidad, al director de la división, al arquitecto Haroldo Alfaro Salazar. Muchas gracias, Haroldo. Pues, Mariana, como siempre, y a su equipo, muchísimas gracias. Pero quiero sobre todo dar una bienvenida y un saludo especial al arquitecto Javier Ramírez Campuzano, hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que gracias pues, a su generosidad y por supuesto también el cariño que se tiene a una institución como es la UAM, pues nos ha permitido pues, entrar allí a esta colección y a este material gráfico, inmobiliario, que es apenas una pequeña muestra. Entonces, arquitecto, muchísimas gracias por permitir hacer esta exposición, de prestar además muchas de estas piezas de la colección que tienen. Y bueno, para nosotros la verdad es un honor poder tener pues una exposición de esta índole, de un arquitecto que admiramos. Como les decía, para quienes no lo sabían, los más jóvenes, Pedro Ramírez Vázquez fue el primer rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, rector general de la universidad, y me parece que esa visión que él tenía, que ya era un arquitecto consolidado, un arquitecto completo. Ahorita voy a comentar algunas cosas, pero creo que fue un acierto desde mi punto de vista, y no es porque seamos arquitectos, pero sí creo que esta visión que él tenía de muchas cosas ayudaron justamente a construir una nueva institución, ¿no? Lo digo literalmente, y que tenía que ver sobre todo con la concepción justamente de en ese entonces un espacio universitario nuevo, con una concepción innovadora en su momento, que tenía que ver además con generar campus en los 4 puntos cardinales de la Ciudad de México, de la zona metropolitana. En una primera etapa se consolidaron 3 de ellas: Xochimilco, Iztapalapa y por supuesto Azcapotzalco, y después, bueno, Coajimalpa finalmente se colocó en el oriente, ¿no? Pero además, si hay algo que, son muchas las cosas que distinguen a alguien como Pedro Ramírez Vázquez, pero si hay una cosa, yo creo que es su amor y entender la cultura mexicana, ¿no? Y cuando digo mexicana me refiero a todas las épocas. Sobre todo usaba justamente en sus diseños la inspiración de diferentes épocas, ¿no? Desde la época prehispánica, ¿no?, hasta épocas mucho más recientes. Y su obra, bueno, todos conocen el
famosísimo Museo de Antropología, ¿no es cierto? Una de sus obras que a mí pero también así como hizo grandes obras, hizo también escuelas rurales, ¿no? O sea, el ámbito en el que él trabajaba siempre estaba pensando no solo en las personas y en el lugar, sino también en la cultura, en la inspiración. Y bueno, aquí podemos ver una serie de piezas y que en todo caso el arquitecto Ramírez Campuzano nos puede detallar en todo caso porque conoce mucho mejor la obra de su padre. Pero además, como saben, y también por esa capacidad que tenía, esa visión que tenía, él trabajó también en muchos proyectos de carácter urbano, no solo de carácter arquitectónico, pero también de diseño industrial, pero también de diseño de la comunicación gráfica. Bueno, ya habíamos hecho una exposición sobre toda la cuestión del diseño gráfico que se hizo, por ejemplo, para México 68, que se preparó y se hizo una exposición aquí mismo. Y es magnífico esa integralidad que tiene del diseño y siempre, insisto, digamos, recurriendo a las raíces de nuestra cultura, a la inspiración en la cultura, pero también, y eso también es lo que me encanta, porque no es una reproducción literal de la tradición o de la cultura, sino que es una visión en su momento presente y futuro. Es decir, nosotros tenemos que hacer arquitectura, tenemos que hacer instituciones, tenemos que hacer textos de nuestro tiempo, y él hacía una arquitectura y un diseño de su tiempo, pero inspirado justamente o sustentado en la tradición, ¿no? Pero siempre del presente y de cara al futuro. Entonces, bueno, no voy a agregar más, porque la verdad es que estoy muy emocionado, pero nuevamente agradecerle al arquitecto Javier Ramírez Campuzano pues su generosidad y que podamos tener la exposición. Pues bienvenidas y bienvenidos, y vamos a disfrutar, y sobre todo a los más jóvenes, las y los estudiantes, pues aprovechar esta muestra de una gran obra arquitectónica y de alguien que además fue pues creador, uno de los constructores, fundadores, digamos, de nuestra gran institución que es la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación le pediremos unas palabras a la doctora Marta Flores, coordinadora de Extensión Universitaria. Sí, gracias. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Verdaderamente para nosotros es un gozo el hecho de que tengamos estas piezas que nos ha permitido mostrar el arquitecto Campuzano, Ramírez Campuzano. Muchísimas gracias, siempre. ¿Por qué? Porque como saben ustedes, el año pasado cumplimos 50 años y ahora estamos cumpliendo en CIAT 50 años también. Y creo que es un parteaguas muy importante mirar al pasado, ver el presente y encaminarnos al futuro. Y qué mejor momento para esta reflexión que a través de este fundador de muchas instituciones como es el Pedro Ramírez Vázquez. Creo que tenemos que ver con mucho cuidado y con mucho detalle la exposición. Por favor, véanla con mucho cariño, con mucho cuidado, cada pieza, cada imagen, porque les va a reverberar mucho. También forma parte de nuestra identidad. Creo que el personaje es complejo, la obra es compleja, y creo que también tenemos que hacer una relectura desde el presente de todo el peso fuertísimo de lo que implica la figura de Ramírez Vázquez tanto en el campo del diseño como en otros muchos campos del México moderno, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues ha sido un esfuerzo muy grande de Mariana Beltrán, nuestra encargada de todo lo que son los trabajos de arte en las galerías de aquí de la universidad, y también el tema de la curaduría, porque fue una curaduría muy cuidadosa, express, ¿verdad, arquitecto? Fue express, pero muy, muy cuidadosa, donde Mariana lo que quiso mostrar, y que el arquitecto estuvo siempre muy cerca de ese mensaje y de esa búsqueda, trabajos tanto de tipo urbano, grandes trabajos arquitectónicos, proyectos de diseño industrial, proyectos de identidad, proyectos de diseño gráfico, es decir, tratar de unir todas las
áreas de conocimiento que tenemos en diseño para que pues pudieran entender, digamos, esa tridimensionalidad, esa múltiple dimensión de lo que implicó la figura del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y de su equipo de trabajo y sus equipos de trabajo, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo muy importante que tenemos que considerar, nunca tenerle miedo a nuestro pasado ni a los resultados de nuestro pasado, presente y futuro, porque sobre esa realidad también nosotros tenemos que seguir construyendo. Entonces, creo que por eso a mí también me tiene muy emocionada esta exposición, porque nos llaman, nosotros guameros, los que tenemos ya muchos años, los jóvenes que la carrera les va a marcar, su vida en la universidad les va a marcar, ténganlo segurísimo, pues va a ser algo importante que se queden con este bonito recuerdo, con este grato recuerdo o complejo recuerdo de que tuvieron esta oportunidad de ver las maquetas originales, los carteles originales, las piezas originales de un evento fuerte de nuestra México moderno. Así que disfrútenlo, es para ustedes, es para la comunidad y se hace con mucho cariño. Muchísimas gracias, gracias y gracias a nuestras autoridades por permitirlo. Gracias. Gracias, doctora Marta. A continuación le pediremos unas palabras al director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, al arquitecto Haroldo. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Debo decir primero que estoy sorprendido. Y estoy sorprendido porque no me imaginé, hasta que me avisó Marta, que venía la exposición de mucho del trabajo de Pedro Ramírez Vázquez. Y digo sorprendido porque durante todo este año, desde el año pasado hasta este momento, estuvimos un poco en la búsqueda de posibilidades de tener contacto para exponer parte de este material. Y qué bueno que la tenemos hoy en esta galería. Ya lo decía el doctor Soria, lo que vemos aquí es una condición mínima de todo aquello que el arquitecto Ramírez Vázquez hizo a lo largo de su trayectoria personal y profesional. Y en ese sentido vale la pena comentar algo que a mí me parece fundamental en el ámbito de la arquitectura del siglo XX en lo particular. Esta visión de arquitectos, como el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que tenía una condición de trabajar no solo en diferentes escalas o diferentes tipologías, sino muy vinculada con las necesidades sociales, las demandas sociales. Ya decía el doctor Soria, sus proyectos de escuelas rurales es un punto de partida importante, que luego va a construir instituciones. Si CAFSE no podría entenderse sin una referencia de ese tipo, aunque ya no existe CAFSE, ¿no? INIFED. Luego, si uno habla del abasto en las ciudades, uno piensa en mercados. Y en la Ciudad de México uno no podría ver muchos mercados sin la mano de Pedro Ramírez Vázquez. Uno habla de la gestión y la gestión que tiene que ver con la cultura, y saber que Pedro Ramírez Vázquez fue el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos del 68 no es nada más la idea de su ingenio y su trabajo, sino la posibilidad de vincular equipos de trabajo, la ruta de la amistad, las instalaciones olímpicas, el desarrollo urbano, la remodelación de plazas en el centro histórico, una cantidad de trabajos que solo un gran gestor podía conseguir. Y obviamente esa gestión implicó que esas Olimpiadas del 68 quedaran marcadas por esa organización justamente. Pero nos dejaron cosas, nos dejaron vivienda. Villacuapa y Villa Olímpica no se puede entender sin las Olimpiadas. Nos dejaron infraestructura para la recreación y el deporte, que todavía siguen vigentes. Pero si le agregamos a otra parte en donde el arquitecto Ramírez Vázquez fue importante, es en la gestión y en la administración pública. Fue secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Pero no me detengo solo en su papel como secretario. Algo que promovió mucho es documentar el quehacer, y hubo tirajes de publicaciones muy importantes que tenían que ver con la obra pública que se hacía en ese momento. Para arquitectos como yo, que nos vinculamos con el patrimonio cultural, sobre todo el patrimonio urbano arquitectónico, en aquella época se publicaron volúmenes que tenían que ver con la restauración de espacios urbanos y espacios arquitectónicos. Y cuando uno ve lo que tenemos hoy en la exposición, uno entiende que desde el punto de vista de su profesión era arquitecto, pero desde el punto de vista de su quehacer era diseñador. Un diseñador de escala mayor, como podría ser la ciudad y el territorio, y un diseñador de escala menor, como podría ser
el mobiliario o los mensajes gráficos. De ahí que el hecho de que Pedro Ramírez Vázquez sea nuestro primer rector también nos habla, y aquí van a tener ustedes el dibujo de la unidad Xochimilco de la UAM. Él también fue, de alguna manera, definidor de lo que iban a ser nuestras unidades. Por lo menos esas tres primeras unidades, ¿no? Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco. Y en ese sentido, entonces, entenderán por qué digo que yo me siento emocionado de esto, porque finalmente estamos viendo también, en una visión acotada, a uno de los grandes fundadores de nuestra universidad. Y si esto viene del 74 y se materializa en el 75, es justamente por esta idea de alguien que tuvo la capacidad no solo de tomar las políticas institucionales federales, sino de traducirlo en respuestas muy concretas. Así es que, arquitecto Ramírez Campuzano, muchísimas gracias por permitirnos esto, pero además yo le pediría al arquitecto Ramírez Campuzano si en el momento en que usted intervenga, nos puede decir si podemos visitar el espacio de trabajo de Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias, arquitecto. Y ahora, bueno, antes de pedir las palabras al arquitecto Javier Ramírez Campuzano, porque le pediremos que nos dé un recorrido por el espacio y nos platique sobre algunas de estos hermosos materiales que tenemos, queremos agradecer a Karina García, que sin ella no hubiéramos podido tener todo este material aquí. Muchas gracias, que es de la Fundación Pedro Ramírez Vázquez, ella está allá. La verdad es que ya fue un súper apoyo para nosotros. A todo el equipo de Servicio Social, a Verónica Campos, a Verónica Costa, a María Luisa Lara y a Axel Corona, que fueron todos los chicos de Servicio Social que pusieron todo el empeño por llevar a cabo esta maravillosa exposición, al equipo de la sección de producción videográfica y sonorización. Y ahora sí, le cedemos la palabra al arquitecto Javier Ramírez Campuzano para que nos hable de toda esta maravillosa exposición. Gracias. Bueno, antes que nada, agradezco mucho la asistencia de todos, de todo este gran alumnado. Gracias por su interés, señor rector, gracias a ustedes, autoridades de estas facultades. Definir la personalidad de Pedro Ramírez Vázquez y su quehacer arquitectónico es remontarnos un poquito a principios de siglo. Le comentaba al señor rector que pues para que se den ustedes una idea, en 1910, año cumbre del Porfiriato, se había hecho el Palacio Postal, se estaba haciendo el Palacio de Bellas Artes, se estaba haciendo el Palacio Legislativo, hasta el Palacio de Lecumberri era palacio, éramos totalmente palacio, y todas las casonas, etcétera. La arquitectura es eso, y en 1910 había 20 arquitectos mexicanos, nada más. Porfirio Díaz traía arquitectos de otros países. Con uno de sus hermanos empezó a estudiar bachillerato de leyes en el 17, antes de que él naciera, año de la Constitución, y es donde se da un enfoque social. Nuestra Constitución es eso. Si vas a construir un nuevo país, pues el arquitecto es importante. Para 1924, José Villagrán García, para muchos, también en lo personal, padre de la arquitectura mexicana, incorpora la cátedra de teoría de la arquitectura, y ya para 1952 hay poco menos de 450 arquitectos en todo el país. Pedro Ramírez Vázquez inicia en 1944 como jefe de zona en Tabasco, pero te mandan a Tabasco un alto grado de analfabetismo. Si no te saben leer y escribir, pues menos interpretar un plano, mal comunicado, no hay materiales. Entonces, pues pedía tabique, pues aquí no hay, hay lodo, es adobe, madera, pues ahí están los árboles. Y te enfrentas a una realidad compleja del país para crear espacios. Y eso es Tabasco, pero ¿qué tal la sierra, la montaña de Guerrero, la sierra Mixteca, el desierto de Coahuila? Y de ahí nace, para un gran problema como es el llevar espacios escolares, nace la idea del aula rural prefabricada, que se ensamblaba
como si fuera, en mis tiempos se llamaba Mecano, para ustedes es Lego. Entonces, todas las comunidades podían hacer su arquitectura y se hicieron miles y miles de escuelas. En época de López Mateos se hicieron 30,000, en época de Díaz Ordaz hicieron 46,000, en fin, eso es la arquitectura en México. Y yo conmino en lo personal, y respetuosamente también lo digo, que volteemos a ver a México, porque esa solución, la arquitectura es resolver los espacios que son para nuestros problemas propios, con soluciones propias y con recursos propios. Es ahí donde, porque veo que los jóvenes, lo veo en México también, los jóvenes arquitectos, le comentaba el señor rector que, por ejemplo, rascacielos en Monterrey, granitos italianos, o españoles, mármoles italianos, y pues yo les digo, oiga, les queda más cerca Coahuila, ¿qué no? En esta tierra, en este país tan rico en materiales, veo que la calle de Mazarik es granito español. Imagínense si hubiera sido Piedra Roja de San Luis, o un diseño huichol, hubiera sido hasta atractivo turístico. No nos dejemos llevar por el Google o por todas esas, volteemos a ver a México. Eso es lo que hacía Pedro Ramírez Vázquez. Y cuando es un problema propio, con una solución propia, con un recurso propio, sale un proyecto propio que tiene su propia identidad. Hay espacios en donde estás, hay espacios en donde eres. En tu casa no estás, en tu casa eres. Y eso es lo que te distingue, lo que te identifica y lo que te proyecta. Por eso el Museo de Antropología está a la escala de la dignidad de nuestras culturas. Ahí somos, no estamos. Por eso la Basílica de Guadalupe, pues bueno, tiene que estar a la escala de la dignidad de la fe de la inmensa mayoría de los mexicanos. Ahí somos. No solo estamos, me refiero a quienes somos creyentes. Y así cada uno. Las escuelas, a pesar de ser diferentes, como tienen el material local, se identifican con el lugar. Y el aspecto social que mencionaba el señor rector se dio en los mercados, porque él era hijo de un vendedor ambulante de libros. Los vendedores ambulantes incluso ahora, no sé a dónde van al baño, no sé cómo le hacen, pero necesitas higiene, necesitas muchas cosas. Le encargan hacer la lagunilla y como pues, él acompañaba a su papá a la venta ambulante, pues les pone guardería, les pone un consultorio médico. Aquí hay el ejemplo de uno y van a ver que tiene consultorio médico, porque así como hoy hay COVID, en esa época había tuberculosis. Les pone regadera y les pone una primaria cerca porque trabajaba en la SEP. ¿Qué se gana con esto? Que la mujer pueda trabajar, darle condiciones para trabajar. Entonces tenemos que voltear a las necesidades de la sociedad a la que nos debemos con soluciones propias. Y en el diseño, lo mismo, que nos identifique. El equipal, por ejemplo, lo digo porque lo tengo enfrente, equipal viene de Icpali. Icpali del náhuatl es donde te sientas. Cuauhicpali es donde se sienta el águila, Cuautli es águila. Era un trono. Y ahorita vemos un equipal y pudiera ser hasta con menosprecio, porque pues es una silla artesanal para sentarte en un portal, echarte una cerveza en Tlaquepaque. No, es un trono y hay que dignificar lo nuestro. Este equipal es ya en Rectoría General, en la sala de juntas, son estos equipales. Y es lo que distingue la mexicanidad de manera moderna, pero es una constante cultural. Las calaveras que están de moda. Pedro Ramírez Vázquez fue tachado de tétrico y macabro cuando hizo calaveras. Pero si las hace Walt Disney con Coco, o si las hacen para una película de James Bond, estamos orgullosos de nuestra cultura, pero nos lo tienen que decir de fuera. Hay que voltear a México.
que no nos tengan que decir nadie de fuera para reconocerlo. Si ustedes van al Museo de Antropología pueden ver una tortuga con cabeza de guerrero, igual de ahí salieron las tortugas ninja, no sé, pero de verdad, hablo de nuestra creatividad. Igual los sellos prehispánicos modernos, que de ahí salió el México 68. Y luego dicen que Pedro Ramírez Vázquez siguió la tendencia de Lopart. Mentira total, él no seguía tendencias, crea sus propias tendencias. Tenemos que crear nuestras propias tendencias y no seguir lo que nos marca. Nosotros estamos también para marcar, somos mexicanos y somos creativos. Y en todo caso, para mí el Lopart es neoprehispánico o neohuichol. Tenemos que valorar lo nuestro. Esto es mexicanidad. Vemos el equipal, vemos las calaveras, vemos el origen de las paralelas prehispánicas con el diseño olímpico. Vemos el Quetzalcóatl y una campaña presidencial. Vemos el aspecto social de los mercados. Entonces, el mensaje tiene que ser de una exposición didáctico. No es ver qué vemos, sino qué nos llevamos como enseñanza y también saber ver la arquitectura. En su tiempo, por ejemplo, la biblioteca de Juan O'Gorman en la UNAM, la gente decía, parece cajita de Olinalá. Oigan, primero hay que ver si es una buena biblioteca. La arquitectura se habita, no lo que parece. Nadie cuestionó si era o no una buena biblioteca. La palabrita mágica es función. Que el espacio cumpla o el diseño cumpla. Este diseño, por ejemplo, rosa era para las edecanes del Comité Olímpico Internacional, naranja era para las de prensa, negro era para comités olímpicos nacionales, azul era para federaciones. Entonces simplemente por el color, la que no estaba de anaranjado pues no entraba en las áreas de prensa. Tenemos que ver la función, lo que hay detrás. Entonces eso es, y a mí me encantaría, las puertas del archivo están abiertas, me encantó, y más la UAM. Yo creo que fue la responsabilidad en donde estaba más feliz, de verdad, porque era desde la gestación. Ahí le dan un papel en donde lo nombran rector, pero no hay universidad, hay que hacerla, crearla como una nueva opción para la educación superior. Esta universidad crea el sistema de créditos. Antes volabas 2 o 3 materias y tenías que soplar todo. Y ahorita ya el sistema de créditos, el sistema trimestral, la solución de patios para la convivencia interdisciplinaria, debidamente acotada por avenidas para evitar un crecimiento desmedido, desmesurado como el que tuvo la UNAM en su momento. ¿Perdón? Así es, sí, sí. Y todo esto, y de repente estaba encantado, y pues lo llaman a diseñar una campaña, en fin, y la grilla que no era lo suyo. Pero dentro de su profesión, él siempre fue una orientación de vocación de servicio, totalmente de servicio. Y con un espíritu humanista que se define en la orientación social. Entonces, pues es una introducción y la petición de que se vea o se aprecie todo lo que hay detrás del desarrollo de un diseño o de una obra arquitectónica. Espero que la disfruten y el archivo está a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Quieres leer? Tiene así ya. Muchas gracias, arquitecto Javier. Les recordamos que esta exposición propone un recorrido por su legado tradicional material e intangible, la fusión de la tradición y la vanguardia, la visión social en el diseño y la capacidad de narrar la historia de México a través del espacio construido. Ojalá las disfruten, va a estar aquí hasta enero. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y gracias a usted por todo el apoyo para poder llevar a cabo esta exposición. Muchas gracias.